Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Qué gustazo saludarlos a todos. Es un gustazo, una bendición, una alegría en este miércoles 4 de octubre. Estamos apenas iniciando la serie Esperanza Viva. Recién ayer iniciamos, hoy es el día 2 y el devocional de hoy se titula Expatriados y elegidos. Y déjenme comenzar con esta pregunta. Piensen esto. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? ¿Alguna vez te has sentido que como que no perteneces? ¿Alguna vez te has sentido rechazado, como que no encajas en el grupo, que te miran como el bicho raro? ¿Alguna vez te has sentido que eres diferente a todos los demás? ¿Alguna vez te has sentido que no tienes las mismas costumbres que la gente que te rodea, las mismas costumbres, las mismas creencias, los mismos valores? A veces incluso hasta los mismos derechos que los demás. Ahora que vivo en Estados Unidos, de pronto sí me siento o me he sentido, como dice la canción, ¿no? Que lejos estoy del suelo donde he nacido. Es una canción mexicana, ¿no? Que habla de qué lejos estoy del suelo donde nací. Y México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido. Así dice una canción, ¿no? Si muero lejos del suelo mexicano, que digan que me dormí, que me traigan, que me entierren acá. A veces me siento así, ¿no? Porque llegas a un país donde no hablan tu idioma, donde de pronto sí se experimenta la discriminación porque no hablas bien el inglés, o por tu color de piel, o por tu acento, o porque no tienes papeles. Bueno, yo durante mucho tiempo ni siquiera tenía permiso de trabajar acá. Todavía no tengo un permiso por completo de trabajar acá, tengo un permiso específico para trabajar en una iglesia en particular, no es como que yo pueda salir y trabajar donde se me dé la gana. No tengo los mismos derechos que los ciudadanos. Y muchos de mis ovejas en la iglesia que pastoreo, les mando un saludo porque me están escuchando muchos de ellos y los amo y los quiero mucho. Los sé, muchos de ellos no tienen papeles, trabajan como Dios les da a entender y Dios los saca adelante y Dios tiene misericordia, pero de pronto sí nos sentimos así como en una tierra extranjera, extrañamos nuestra patria. Los colombianos extrañan Colombia, los hondureños Honduras, los peruanos Perú, los mexicanos México. Y de pronto nos sentimos a lo mejor hasta discriminados, nos miran para abajo. Y gracias a Dios no hay una discriminación así violenta necesariamente, pero en ciertos sectores sí la hay. En el mundo el día de hoy sigue habiendo discriminación violenta, persecución. ¿Y por qué digo todo esto? Porque así se sentían los cristianos en aquella época. Y probablemente en esta época también en muchos lugares. De pronto los cristianos nos sentimos como bicho raro. Así eran los cristianos a los que Pedro les escribe esta carta. Eran perseguidos, eran discriminados, eran rechazados, eran vistos hacia abajo. Y Pedro les escribe esta carta para decirles, hasta cierto punto es normal, porque los cristianos no somos de este mundo, sí somos extranjeros. No, no pertenecemos a este mundo, por eso no nos sentimos parte de este mundo, no encajamos porque no nacimos para este mundo. Nacimos para un mundo superior, nacimos para el reino de Dios. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, está en otro reino. Por eso este mundo de pronto es hostil contra los cristianos, nos rechaza, nos excluye, nos mira para abajo, porque no somos de este mundo. Y Pedro escribe esta carta para decirle a los cristianos que tengan esperanza, una esperanza viva. Vamos a ver cómo comienza esta carta el día de hoy. En los primeros 2 versículos vamos a leer, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser de una patria celestial, de un reino superior, de una ciudadanía de Cristo Jesús, no de este mundo. Permítenos entender eso, Señor, y saber lo que significa para saber comportarnos como se debe en este mundo extranjero en el que estamos. Háblanos hoy, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a primera de Pedro 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así comienza la primera carta de Pedro que vamos a estar estudiando por el próximo mes y algunos días.
Y el día de hoy vamos a ver que el apóstol Pedro comienza diciéndoles a los cristianos a los que les escribe esta carta que son expatriados. ¿Qué es eso de expatriados? Algunos piensan que se trata de judíos que se han convertido al cristianismo y que están expatriados porque no están en Jerusalén. Otros piensan que se trata de cristianos que eran de Roma, la ciudad donde está Pedro en ese momento. Pedro está en Roma, y algunos piensan que Pedro les escribe esta carta a los cristianos porque estaban en Roma, pero fueron expulsados de Roma porque está habiendo persecución en Roma, y por eso ahora están en estas regiones que menciona aquí el apóstol Pedro: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para los que les gusta la geografía, simplemente piensan que se trata de lo que hoy es Turquía, la península de la Anatolia, el norte de Turquía sobre todo. Para los que no les interesa, pues simplemente piensen que está lejos de Roma, también lejos de Jerusalén. Y ahí están estos cristianos, y algunos piensan que eran judíos, que ya no están en Jerusalén, por eso les llama expatriados. Algunos piensan que se trata de cristianos de Roma, que ahora están en esta región y que por eso les llama expatriados. Pero la mayoría piensan que no son ni judíos de Jerusalén, ni cristianos de Roma, sino que se trata de gente que es de ahí, es de esa región, de lo que hoy es Turquía. Pero les llama expatriados, les llama extranjeros, les llama inmigrantes, como una metáfora para decirles: ustedes no son de este mundo. La mayoría piensan que se trata de esto. Es algo metafórico. Ustedes no son de este mundo. Se sienten extranjeros en su propia tierra porque esta tierra no es tu tierra, mi hermano. Esto es algo que tenemos que ir entendiendo los cristianos. Este mundo no es el mundo para el que fuimos creados. Si te sientes como que de pronto no encajas en este mundo, está bien. ¿Por qué no naciste para este mundo? Porque no eres de este mundo. Si has creído en Cristo Jesús, no eres de este mundo. Y ahora, me encanta porque el propio Señor Jesucristo dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, y está bien que estemos en el mundo, pero no somos del mundo. Es más, ¿sabes qué? Más bien preocúpate cuando te sientas muy cómodo en el mundo. Cuando te sientas como que encajas muy bien y que te crees todo lo que el mundo cree y practicas todo lo que el mundo practica, entonces preocúpate, porque entonces a lo mejor eres del mundo. Y Cristo Jesús no quiere que seamos del mundo, Él quiere que seamos de Él y que estemos en el mundo para hacer una diferencia en el mundo, para arrojar luz al mundo que hay tanta oscuridad, pero que no seamos del mundo. Estar en el mundo sin ser del mundo. De eso se va a tratar toda esta serie un poco. Y así comienza diciéndole el apóstol Pedro a los cristianos vamos a decir, de Asia Menor o de Turquía, como ustedes quieran. En aquella época no se llamaba Turquía, se llamaba Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. Y les dice: son extranjeros, son inmigrantes, son ciudadanos de otra nación, la nación celestial. Por eso este mundo no les da los mismos derechos. Por eso este mundo los mira para abajo. Después el apóstol Pedro les dice de la dispersión. ¿Qué significa eso de la dispersión? También me parece que es metafórico. Y tiene que ver con que a los judíos se les llamaba los judíos de la diáspora. Esa es la palabra griega que significa dispersión. Se les llamaba a los judíos que habían salido de Jerusalén y que vivían en muchas partes del mundo mediterráneo. Y el apóstol Pedro les llama también los extranjeros de la diáspora, pero no porque fueran judíos. La mayoría piensan que esta carta no es para cristianos que vienen del judaísmo, sino para cristianos que vienen de sus gentiles, pues, de esa región. Probablemente había judíos entre ellos. Pero ¿por qué les llama de la diáspora? Porque es el nuevo pueblo de Dios, y esto es muy importante. No el nuevo pueblo de Dios, el mismo de siempre, pero que ahora incluye a gente que no es judía. Esto es muy importante y quizá para algunos a lo mejor les cuesta trabajo comprender, pero no se preocupen. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco durante esta serie y en otras series y en sermones. Pero el punto es que el pueblo de Dios, a partir de Cristo, ya no se reduce a una nación, a un pueblo en específico humano, a una raza, a una sangre. En realidad nunca fue así. Siempre hubo gente de fuera del pueblo de Dios que se integró al pueblo de Dios sin raza, sin herencia, sin ancestros judíos, pero se integraron al pueblo de Dios por la fe. Pero a partir de Cristo Jesús, abrió la puerta para que todo aquel que cree en Cristo Jesús es del pueblo de Dios. No están en Jerusalén, están en todas partes del mundo. Y hay pueblo de Dios en México,
Hay pueblo de Dios en París, en Afganistán, en Cuba, en Lima, Perú y en Bogotá. Porque todo aquel que cree en Cristo Jesús es del pueblo de Dios, dispersos por todo el mundo. ¿Y sabes que eso es una maravilla? Yo cuando estuve sirviendo en Nueva York, fue un tiempo corto pero hermoso, y me encantó porque yo no tenía 2 semanas en Nueva York y ya había encontrado familia. No conocía a nadie en Nueva York. Llegué a Nueva York sin conocer más que al que me llamó. Eran dos, pero uno ni siquiera vivía en Nueva York, vivía en Nashville. Pero a las 2 semanas yo ya tenía amigos, familia, gente hermosa, del Salvador, de Guatemala, de México, de Ecuador, de Puerto Rico, de República Dominicana, gente hermosa, gente hermosísima, que nos recibieron a mi esposa y a mí solamente por la única razón, que es poderosa, que somos hermanos en Cristo Jesús. Cuando eres de la familia de Cristo, mi hermano, tú puedes ir a Oaxaca, a Bucaramanga o a Cuchillo Parado, Tamaulipas, y te encuentras familia de Cristo Jesús, porque somos del pueblo de Dios en Cristo Jesús. No somos de este mundo, somos del pueblo de Dios. Déjenme dar las 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, somos rechazados por el mundo, pero elegidos por Dios. Este mundo nos rechaza por cristianos, por creer en Dios, pero Dios nos ha elegido. Y noten lo que les dice el apóstol Pablo, son elegidos según la presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Noten cómo está la Trinidad en esta bendición que les da el apóstol Pedro a los cristianos de Asia Menor. Y nos da 3 enseñanzas, ya dijimos la primera. Somos rechazados por el mundo, pero elegidos por Dios. Mi hermano, el mundo te rechaza, Dios no te rechaza, Dios te ha elegido para ser de su pueblo. Número 2, somos señalados por el mundo, por diferentes, pero santificados en el Espíritu. Este mundo está contaminado, mis hermanos. Por eso nos miran raro, porque nosotros hemos sido purificados por el Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón. Así como restauró a Pedro y lo transformó también a nosotros. Y número 3, somos excluidos por el mundo. Nos hacen a un lado por nuestras ideas de fanáticos religiosos, de retrógradas, de anticuados. Somos excluidos por el mundo porque tenemos otro Señor, no el Señor de este mundo. Dice la Biblia que hay un príncipe de este mundo y es Satanás. Y ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor es Cristo Jesús, que nos ha limpiado por su sangre y a Él servimos. Termina diciendo el apóstol Pedro en este pasaje, gracia y paz a vosotros. Así se firmaban las cartas cristianas. Gracia era la manera griega de firmar. Gracia y paz, y era un deseo de buena voluntad. Y paz era la manera de firmar las bendiciones hebreas, paz, el shalom de Dios. Y aquí el apóstol Pedro lo usa, también el apóstol Pablo lo usaba, gracia y paz a nosotros. Mi hermano, si eres perseguido, si te ven raro, si no encajas, eres elegido por Dios, eres santificado por el Espíritu, eres obediente a Cristo Jesús, es tu Señor, gracia y paz para ti. Te aseguro que Él te dará su gracia y su paz y podrás vivir bien en la gracia de Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos vivir como extranjeros, elegidos por ti para estar en este mundo. Te amamos, te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, amados. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.